Pues bien, mis queridos hermanos en la fe de Cristo Jesús, empezamos de nuevo en esta segunda reflexión. Acuérdese que la vez pasada yo hice la mención de que teníamos, pues sí, aproximadamente 2 meses en que no participaba yo y que estaba muy feliz de que el Señor me permitiera hacerlo de nuevo. Y es toda la verdad. Y empecé precisamente con el capítulo 12 para retomar las cosas que habíamos estado viendo antes de que se suspendiera o que suspendiéramos esos días en que tuvimos las clases. Y lo hice precisamente apoyándome en el capítulo 12 de Apocalipsis. Que no se nos puede olvidar que Apocalipsis es un libro de la segunda venida de Cristo y de los sucesos de esa segunda venida. Así que, mis hermanos, este capítulo nos lleva, por supuesto, a ese tiempo Cristo en la tierra. Pero el capítulo 12 de Apocalipsis, en realidad yo lo considero muy valioso, porque nos da la infraestructura de lo que sucede en el cielo y de lo que sucede en la tierra. ¿Qué cosa dijimos sucede en el cielo? En el cielo se hace un gran juicio titulado El juicio de la iglesia, y que hicimos la aclaración que pareciera inconsistente que se diga en el capítulo 12 que en el cielo se está haciendo un juicio a la iglesia, mientras que acá en la tierra se está desarrollando la gran tribulación. Cosa que es muy cierta. Porque dijimos, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y parecería una contradicción que si la iglesia fue perdonada, redimida, ¿por qué tiene ahora que comparecer en un tribunal? Y en un tribunal donde se juzgan 2 cosas. Uno, el juicio por el pecado cometido antes de conocer a Cristo. Y 2, la conducta cristiana del creyente después de haber conocido el Evangelio de Jesucristo. Lo que se llama ese tiempo de la vida cristiana. Y realmente son las 2 grandes acusaciones que Satán lanza en ese tribunal. Y digo tribunal porque Satán es un fiscal, la iglesia es la acusada y el Señor Jesús es el juez. Y alguien me había comentado, ¿por qué dice usted que el Señor Jesús es el juez? Bueno, por una razón muy sencilla, establecida en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. En el sentido de que el Señor Jesús les dijo a los líderes religiosos y políticos en Jerusalén, el Padre, mi Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio al Hijo.
conforme a ese principio, es al Hijo al que le corresponde hacer ese juicio. Ser el juez allá en el cielo, donde se está juzgando a la iglesia. ¿De qué se le está juzgando? Se le está juzgando de pecado, en el sentido pecado antes de conocer a Cristo. 2, pecado después de conocer a Cristo a causa de la mala conducta de un creyente. O sea, son 2 acusaciones muy duras la que Satán preparó para acusar a la iglesia. Y a mí me interesa retocar esos puntos porque es bueno que esté muy claro. Y esto lo dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Y mientras se hace ese juicio en la tierra se está haciendo la gran tribulación. Incluso se habrá de ejecutar la persecución del pueblo de Dios, de Israel. Visto aquí en el capítulo 12 como la mujer que dio a luz a un hijo varón. Y eso realmente ni discusión tiene, que esa mujer es Israel y que ese hijo es el Señor Jesús. Y es muy entendible eso, porque ese hijo dice que iba a juzgar a las gentes con vara de hierro, capítulo 12. De tal manera que nadie tiene esa titularidad de juzgar a las naciones y juzgarlas de esa manera, es decir, con vara de hierro. Que a primera instancia, como estamos retocando muchas cosas, que a primera instancia, eso de que la Escritura, la profecía, diga que ese hijo juzgaría a las naciones con vara de hierro, establece, por supuesto, una doble idea. Una de ellas, que el juicio que la manera como el Señor juzgará a las naciones no será una cuestión sencilla, fácil, sino que las naciones serán llevadas a hacer lo que dio el Señor de mandato a las naciones. A ver, déjeme hacerlo de nuevo, que me parece mucho mejor. El Hijo, dice Apocalipsis 12, que estuvo el gran dragón esperando que naciera para devorarlo. Y luego aclara que ese hijo habría de juzgar a las naciones con vara de hierro. Entonces, eso significa que las naciones serán sometidas a lo que Dios quiera, ordene que se haga. Y que habrá incluso rechazo por parte. Es que digo esto porque muchas veces cuando hablamos del milenio, que es cuando Cristo esté reinando y reinando sobre todos los pueblos de la tierra, tenemos la impresión de que será un reinado donde las cosas no sean
obligatorias. Y la Biblia dice que el Señor los hará servir a Dios y lo hace con vara de hierro. Y si lo hace con vara de hierro, significa que los obligó y castigó a las naciones. Porque usted vaya a los Salmos y allí le va a decir categóricamente que hay rebelión de los reyes de la tierra, donde dirán, rompamos sus coyundas. En otras palabras, déjeme decirlo a mi manera, ¿por qué tenemos que estar obedeciendo al hijo de Isaí? Rompamos sus coyundas. Y Dios dirá, porque lo que quieren es quitar al hijo del gobierno. Dios les dirá, pero yo he establecido su trono. De tal manera entonces que el gobierno milenial de Cristo no será una cuestión simplista. Y es más, déjeme, viene a mi mente algo más. Juan el Bautista estaba predicando, bautizando, y llegaron líderes como fariseos, como escribas. No vinieron a cuestionar al profeta. No. Sencillamente usted observa que se pusieron cerca, estaban observando. Y el Bautista hace una reacción y les dice, generación de víboras. A mí me sorprendió. ¿Por qué decirles así a primera de cambio, generación de víboras? Yo no descubro que hayan dicho algo, agredido. O sea, yo en lo personal le diría al Bautista, a Juan el Bautista, ¿por qué hicieron eso? Al contrario, haciendo eso, le están cerrando el camino al Mesías. Porque él en absoluto, Juan, en absoluto te agredieron, te cuestionaron. Y yo me quedé, cuando era un joven predicador, con esa duda, pensando que había sido un error de parte de Juan el Bautista y que al contrario había causado problema. Sin embargo, me entero que el Señor Jesús está dando el llamado Sermón de la Montaña. Y yo digo, yo voy a oír lo que él dice, porque sin duda el Señor va a apaciguar este problema. Pero fue mi sorpresa, y yo lo expreso de esta manera: el Señor Jesús, al contrario, le echó más leña al fuego. ¿En qué sentido? En que les dijo a esta gente, les dijo, la ley del reino exige que si alguien mata a alguno, será juzgado del consejo. O sea, se hace efectivo el juicio. Pero cuando habla acerca
de las leyes del reino de los cielos, del que se va a establecer. Les dice, cualquiera que aborreciere a su hermano, dice, no lo está ejecutando, no le está quitando la vida, pero está tomando una actitud de odio profundo contra su hermano. Dice, será juzgado del consejo. Es decir, si en el caso donde hizo efectivo la muerte de una persona, lo llevaron a un juicio, ahora con el simple hecho de tener una intención odiosa, en el reino se le juzga por ese pensamiento de odio. Entonces quiere decir que en realidad el reino de los cielos que el Señor Jesús va a establecer en el milenio será mucho más exigente a la conducta que lo que es meramente la exigencia de la ley. Yo espero que haya explicado bien esta cuestión. ¿Qué estoy diciendo? Que el Señor Jesús, en vez de apagar el fuego, le echó más leña a la lumbre. El reino de los cielos será muy exigente con la conducta, con la buena conducta, con la conducta cristiana, mayor razón. Y eso viene a colación, porque en el capítulo 12 de Apocalipsis se establece la infraestructura acerca de un suceso en el cielo y de sucesos en la tierra. Y cuando habla de lo que está pasando en el cielo, plantea que se está haciendo un juicio sobre la iglesia, que la iglesia no está en la gran tribulación, no está en la tierra. Pero ¿por qué se le hace un juicio? Si ya se le perdonó, es un pueblo redimido. ¿Por qué se le hace juicio? Si ya el Señor Jesús perdonó sus pecados. Es que ese no es el problema. Eso no es lo que se está juzgando. Sino que a la iglesia, aunque se diga que ha sido perdonada, aunque lo diga Juan el Bautista, aunque lo diga Juan el Apóstol, la iglesia sí fue perdonada por Cristo, pero no ha participado en un juicio oficial. A ver, de nuevo, porque sí me interesa que estas cosas queden bien claras. Vamos a tener mucho tiempo para muchas cosas. Pero el juicio que se está haciendo acá, en el capítulo 12, es un juicio oficial. Porque la iglesia se permite que haya un fiscal acusador, que haya un tribunal, que haya un juez
ante quien se puedan dirimir todas esas cuestiones de acusación. Y el diablo presenta la suya. La primera, acerca de nuestros pecados desde que nacimos. ¿Va bien? Nuestros pecados desde que nacimos. Diríamos de inmediato, pero esos pecados ya me los perdonaron. Yo fui perdonado. Y el creyente hará defensa apelando ante el juez, que es el mismo Señor, en el sentido de que por el año 29 existió una ejecución donde el Señor Jesús fue muerto por nuestros pecados. Y que eso no puede ser rebatido. Sucedió por el año 29 después de Cristo. De tal manera que el diablo no podría rebatir esa defensa que ha hecho ese creyente, donde ha dicho: es cierto, fui un pecador, pero Él me perdonó. Y apela a un hecho histórico. Grábese eso. Ese creyente apelará a un hecho histórico, algo que sucedió por el año 29 allá en Jerusalén, y que no puede desmentirlo el diablo. Y no podrá desmentir que allí el Señor Jesús derramó su sangre para perdón de todo aquel que crea en Él y lo invoque. Y ese creyente ha echado mano de esa historia. Y el diablo no puede echar por tierra esa historia. Por lo tanto, consideramos que su primera acusación ha perdido valor. No tiene validez, porque ahí está el que murió por perdón de pecados. Qué bonito detalle. Pero el diablo saca su segunda opción. Es decir, podrá decir: es muy cierto que fuiste pecador y Él te perdonó. Muy cierto. Pero a partir de que tú fuiste perdonado, empezó lo que se llama, y tú lo has llamado, la vida cristiana. A partir de que Él te perdonó, tú empezaste a vivir una vida cristiana. Sin embargo, dentro de ese tiempo de tu vida cristiana, cometiste pecados. Y aquí están registrados. Parecería entonces que ahora el creyente está sin salida. Pero el creyente volverá a apelar y dirá: es muy cierto que después de que Él me salvó, yo cometí pecado. Sin embargo, fui con Él. Luego le pedí perdón y Él me perdonó presentándome a su Padre. Porque Juan lo dice:
Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Es decir, me llevan ante el Padre por ese problema, pero va el abogado conmigo, que es Cristo. Abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo. Mire qué bonito detalle. No lo había pensado. Eso es muy valioso. Y por supuesto, el diablo no podrá desmentir al Padre, que le dio perdón de su pecado después de ser un cristiano, después de ser un creyente. Porque el abogado fue Cristo, que está presente. Y lo llevaron con el Padre, que está presente en ese tribunal. Consecuentemente, al diablo le echan por tierra esa acusación, porque no puede negarse ese hecho también histórico. Vea usted cómo se apela a los hechos históricos. ¿En qué sentido? El que lo acompañó para ir con el Padre es el abogado, y ese abogado es Cristo. Y cuando ese creyente reconoció que había pecado, tenía que ir, ser llevado ante el Padre, porque iba a pedir perdón con el Padre. Así lo dice Juan. ¿Estamos de acuerdo? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Es Cristo. Y ese creyente dirá, él como abogado, mi abogado, él me acompañó con su Padre. Y el Padre aquí está. Por lo tanto, no puedes desmentir ese otro hecho histórico. Y entonces, dice la Escritura, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Total, Satán perdió esa batalla que se da, ese juicio que se da en el cielo, porque de allá expulsaron a Satán, allá andaba. Y dice que se hizo una gran batalla de el dragón, que es el diablo, y sus ángeles, contra el arcángel Miguel y sus ángeles, su ejército. Y Miguel y sus ángeles le causan una gran derrota otra vez al diablo. ¿Y qué sucede? Que ahora no tiene ningún motivo justificado. Digo, ¿por qué? Para que el Padre permita que alguien llegue a su presencia. Indiscutiblemente Él autoriza, se justifica eso. Pero el juicio se ha terminado. Satán las perdió todas. Pero evidentemente quiere quedarse. Estoy haciendo una repetición ciertamente de cosas, pero a mí me interesa que usted lo sepa bastante bien. Ahora, yo he dicho, ¿para qué se tenía que quedar si ya había perdido
las dos acusaciones. Bueno, es que después del juicio de la iglesia, según lo enseña el apóstol Pablo a los Corintios, se dará el juicio de la recompensa. ¿Qué es eso? La recompensa que los creyentes tendremos por el trabajo que hayamos ejecutado. Pues por la idea que presenta esta cuestión, pues el diablo quería también participar. No me dice eso la Escritura. Sin embargo, conociendo cómo la Escritura describe y define a Satán, él va a querer pelearlo todo. Pero él ya no tiene ningún motivo justificado para estar allí. Y entonces, ahora sí, lo expulsan por medio de una batalla, de una gran derrota, que no los creyentes, aquí no es una batalla de los creyentes, aquí es una batalla ejecutada por el arcángel Miguel y sus ángeles, no por los creyentes. Nosotros estaremos tranquilos. Así que, cuando esto termina, pues la Escritura enseña que lo lanzan a la tierra. Y yo quiero hacer énfasis. El diablo es lanzado a la tierra. Sus ángeles son lanzados a la tierra. Consecuentemente, en el antiguo tiempo, cuando sea, no sé, que fue expulsado del reino de Dios, Satán se le concedió y a sus ángeles que estuvieran en los aires, aunque otros se fueron al abismo. Y yo dije, haga de cuenta que Dios les otorgó de los aires como casa de arraigo, que es lo que Pablo dice en su carta a los Efesios, que los aires están poblados de seres perversos, malintencionados, potestades del aire, potestades, lo que eso significa, que operan sobre los hombres, sobre las naciones. Es decir, los mandaron a los aires, pero no están inactivos. Ellos incitan al liderazgo de las naciones a conductas odiosas al proyecto de Dios. Piense eso, piense eso. Pero ahora ya no les permiten que se queden en los aires. A Satán y a sus ángeles los mandan a la tierra. Y esta cuestión es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque por lo que conocemos de la Escritura, la raza humana nunca ha estado habitando en la tierra junto con los demonios. Estos operan, incitan, haciendo su actividad desde su punto de referencia, donde ellos están, en los aires. Pero
Ahora la cosa es distinta. Por primera vez, la raza humana conocerá lo que es convivir con los demonios. Nomás piénsele. Creyentes, nomás piénsele. Si les conviene, imagínense convivir con los demonios. Seres malvados, terriblemente malvados. Por eso, cuando a mí alguna persona, un conocido, me ha dicho, fíjate que están manifestando seres de otras galaxias que vienen para ayudarnos. Yo no encuentro en toda la Escritura esa bondad de las tinieblas. Porque será un engaño sobre la raza humana que hay una buena intención en Satán, en las tinieblas. Y tampoco encuentro en la Escritura la idea de que, bueno, Satán trae su pleito, pero que están llegando seres de otras galaxias y ellos vienen bondadosamente a ayudarnos. No. Aquí no hay más que una pelea que es entre las tinieblas y la luz. Nada de que ahora vienen unos a ayudarnos y el diablo va a estar preocupado, asustado, porque vienen a ayudarnos. Mi Biblia es muy categórica cuando habla de la maldad de las tinieblas. ¿Usted cree que el diablo concede algún derecho a alguien? Si andaba allá en el cielo peleando porque quería quedarse. ¿Usted cree que va a andar acá muy feliz? ¿Que es que porque vienen a ayudarle? Es muy interesante esa forma de pensar. Y yo decía, cuando hablé sobre el juicio de la iglesia, en el capítulo 12, dice, y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pues que es muy consistente, ya sea con los 12 apóstoles o ya sea con los 12 patriarcas. Es muy consistente. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y sufría de tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, una segunda señal. Y aquí un grande dragón, lo magnifica, un grande dragón bermejo, como aquel del caballo bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y aquí hay algo muy interesante de este dragón, que luego, cuando entro al capítulo 13,
que es donde vamos a avanzar también, encontramos dos bestias. Dos bestias. Y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Que se hace la aclaración de la posibilidad, sin duda, que esté hablando de la cantidad de ángeles que el diablo convenció, que engañó, para que se rebelaran contra Dios. Y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Y ella dio a luz un hijo varón. Y aquí es este punto. Versículo 5. El cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. No un pueblo, no una tribu, a todas las gentes. Pero su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Qué es la aclaración que hice? Pero yo quiero recordarles a ustedes que este dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y yo hice una aclaración que quiero que usted la tenga muy presente. ¿Qué es la unicidad de los imperios? Es decir, este tiene 7 cabezas, que siempre se dice que representan 7 imperios. Y pareciera que la idea es que eran 7 imperios donde cada uno luchaba por sus propios intereses. Escúchalo bien. Y yo dije, cuando usted va al capítulo 7 de Daniel, usted encuentra que en el mar Mediterráneo, que es el mar grande, se estaba dando una feroz batalla, donde participaban seres de los 4 puntos cardinales. Y de esa lucha, de esa batalla, primero salió un vencedor, representado en el león, que era el imperio de Babilonia. Pero ese reino se terminó, cayó, y aparece en su lugar un segundo contendiente. Y ese segundo contendiente es el imperio medo-persa. Y después del imperio medo-persa aparece como conquistador el imperio griego en la persona de Alejandro el Grande. Y después de ese imperio griego aparece una bestia espantosa y terrible,
y el Imperio Romano. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Aunque son 4 épocas de 4 imperios, jamás piense que cada quien tenía su propia lucha por sus intereses. No, cada uno combatía por los mismos intereses, a favor del dragón, a favor del diablo. Evidentemente querían construirle el reino que sin duda Satán ha deseado gobernar la tierra. ¿Usted cree que Satán no ha tenido ese interés? La Escritura, el Señor mismo, ¿no hablan acerca de los intereses del reino de las tinieblas? Evidentemente. Entonces, sea Babilonia, sea el imperio medo-persa, sea el griego de Alejandro el Grande, o sea la bestia espantosa y terrible del Imperio Romano, los 4 peleaban precisamente por lo mismo. Es decir, por concederle a su amo la victoria de entregarle el reino. Yo no sé si usted haya pensado, predicador, hermano, de esa manera espiritual. Ahora, ¿en qué me baso yo para decir que esto sin duda así era? Bueno, por una razón sencilla. Porque aunque eran 4 imperios, fue solamente uno. Es decir, el imperio medo-persa, aunque debo agregarle por historia, el imperio babilónico absorbió al imperio asirio, que por cierto le voy a decir, el imperio asirio fue el que se llevó cautivos a aquellas 10 tribus del norte, los hijos de Israel. De tal manera que cuando Nabucodonosor conquistó Palestina, el imperio asirio hacía 150 años que se los había llevado cautivos a los del norte, a esos israelitas. Definitivamente. Entonces, es muy interesante tener muy claro esta cuestión. Pues serían 4 imperios, pero era solo una estatua, significando la unicidad de intención. ¿Va conmigo? No sé qué tiempo tengamos, definitivamente, pero yo lo que quería, entonces, el imperio babilónico se tragó, por así decirlo, al imperio asirio, pero el asirio se tragó al egipcio, lo que significa que en cada imperio estaban también integrados los imperios anteriores. Consecuentemente, en Daniel
Tenemos ciertamente en Daniel, tenemos ciertamente a partir del imperio babilónico. Sí, pero en realidad el imperio babilónico ya había absorbido al imperio asirio y el asirio al imperio egipcio. Consecuentemente, todos ellos representan una sola estatua. Que bien pudiéramos pensar que en la estatua de Daniel podíamos empezar con el imperio babilónico, el asirio, y luego a partir de ahí el imperio babilónico. El imperio, sí, babilónico, correcto. Empezar con el imperio egipcio. Disculpe. Empezar con el imperio egipcio, luego seguir con el imperio asirio, luego con el imperio babilónico, después el medo-persa, luego el griego y luego el imperio romano. En ese orden. Pero todos en absoluto bajo la tutela de ese dragón. Digo, para que nadie piense que los reinos tienen su propio suceder. Y entonces entramos en el capítulo 12, que el dragón, en el 13, que resulta que son dos bestias. Y yo dije, bueno, ¿qué cosa es eso de las dos bestias de Apocalipsis 13? Y empecé a buscar. Son entidades, por supuesto, de maldad, pero representan seres profundamente despiadados. O sea, eso de bestias en este capítulo 13 representa seres profundamente despiadados. Consecuentemente, si hablamos de que una bestia representaba a un religioso, significará que practicaba una religión despiadada. Y si representa un sistema político y económico, significará que representa un gobierno bárbaro, despiadado, perverso. Que ese será el gobierno del anticristo. ¿Usted qué piensa? Pero luego vamos a encontrar en el capítulo 13, vamos a encontrar a un dragón y vamos a encontrar serpiente. Y yo pensé de inmediato, bueno, dragón o serpiente. Porque dice que una de ellas, de las manifestaciones, era como un cordero, pero hablaba como dragón. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿los dragones hablan? Bueno, empecé a revisar eso. Después lo vemos. Empecé a revisar esa cuestión. Y encontré en algunas referencias históricas, antiguas, que aproximadamente 2000 años antes de Cristo,
Era como si se tratara de un sinónimo. Un dragón igual que una serpiente. Claro, con características espantosas. Y yo pensé, ¿podrá hablar el dragón si es lo mismo en antiguo tiempo que una serpiente? ¿Acaso no fue una serpiente la que habló con Eva? Entonces, sí, verdaderamente sí tenemos que aceptar y la razón es que hay un principio que nos domina, o principio dominante. Un reino dividido no permanece. Y esos reinos no pueden estar fraccionados. O sea, todo lo que existe de naciones, reinos y todo eso, está bajo la tutela de los príncipes de las tinieblas. Para que usted no se imagine que hay lugares muy bondadosos. Y ahora sí tenemos la manera de ir entrando al capítulo 13 de Apocalipsis. Quizá usted diga, hermano Ramos, va muy despacito. Sí, voy despacio. Le voy a leer el capítulo 13. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Y piense en esta bestia. Es un ser de lo más despiadado que usted se puede imaginar. Según la definición que yo le aprendí del griego y el hebreo. Si son religiosos, son despiadados. Si es un sistema de gobierno, es despiadado. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estos 10 cuernos, por cierto, los encontramos en Apocalipsis 17. Esos 10 cuernos van a representar 10 reyes que van a apoyar al anticristo. A ver, déjeme leérselos porque vamos muy despacito y les prometo que vamos a ir a velocidad a partir de la próxima semana. Dice el 17:3, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. O sea, este era una especie de religioso, un poder así, que operó para favorecer a la bestia. Una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres blasfemias. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que el anticristo, o mejor dicho, que esa mujer iba sobre la bestia, sobre el anticristo. Quiere decir, habrá de participar. No poseerá el reino del mundo, pero sí estará encima de ese gobierno y participará de ese gobierno. Y le darán golpe de estado, al parecer, a la bestia. Y el 13 dice,
Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Hay un grupo de los 10 que van a darle su apoyo, su autoridad a la bestia, al anticristo. Oiga, entonces el anticristo no es plenipotenciario, porque dice que el diablo, el dragón, le dio su poder, pero pierde su posición, y este grupo de los 10 le da su apoyo y lo restaura. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la que venía montada, la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, o sea, que iba montada, es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Ahí nos vamos a quedar, mis hermanos, definitivamente esta ocasión. Confíe en que vamos a agarrar un buen paso. No hay duda que los 2 meses que no estuvimos han significado mucho. Pero vamos a disfrutarlo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos has favorecido en todas las cosas. Por Jesucristo, abre nuestro entendimiento de tal manera que podamos enseñar y decir las cosas de manera apropiada. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.